Si está teniendo dificultades financieras, si está tratando de ganarse la vida, significa que no ha sabido convencer a su mente subconsciente de que siempre tendrá suficiente dinero. Usted sabe que hay hombres y mujeres que trabajan unas pocas horas a la semana y hacen fabulosas sumas de dinero. Ellos no se esfuerzan ni se esclavizan. Por lo tanto, no crea en la historia de que la única manera en que uno puede llegar a ser rico es con el sudor de su frente y el trabajo duro. No es así. La forma más fácil de la vida es la mejor. Haga las cosas que le gusta hacer y hágalas por el placer y alegría que le proporcionan. La mente subconsciente jamás es corta de ideas. Existen en ella una infinidad cantidad de ellas, listas a surgir a la mente consciente, y aparecen en vuestra cartera en forma de dinero inagotable. Este proceso es continuo en su mente sin importar las fluctuaciones de la economía, alzas y bajas, o si la moneda se devalúa o no. Su prosperidad no depende realmente de bonos, existencias o dinero que tengan los bancos. Lo que realmente quiero decir es que si usted logra convencer al subconsciente que la prosperidad es suya, que siempre está circulando dentro de usted como parte de su vida, inevitablemente la riqueza le acompañará, sin preocuparse en qué forma la obtendrá. La riqueza es solo una idea o una imagen de pensamiento, y que cuando se energiza y se vitaliza esta idea, el subconsciente activa la mente consciente del individuo, y en virtud de la ley de atracción atrae hacia él las riquezas de carácter espiritual, mental y material. Practique el siguiente sistema todas las noches al acostarse. Al entrar en somnolencia reposada y con firmeza de convicción, repita varias veces la palabra riqueza. Repítala una y otra vez en forma lenta y silenciosa hasta quedarse dormido. Con esto irá logrando llevar la idea de la riqueza a su mente subconsciente. Se sorprenderá del resultado. La prosperidad le llegará en forma inesperada, comprobando otro asombroso milagro de su mente subconsciente. Cuando se emplean determinadas palabras constructivas, palabras que significan y representan verdades eternas de Dios, la mente arraiga y se consolida en la presencia, causa y poder únicos, y se producen resultados espléndidos. Practique este sistema todas las noches y descubrirá que se encuentra en un cambio sólido y científico, pero tenga siempre muy presente que su actitud mental es la que es preciso superar, no sus circunstancias. Cuando usted se coloca en la recta actitud mental, sus condiciones, experiencias y estado económicos se rectificarán automáticamente. Los resultados han sido notables y verdaderamente extraordinarios en todos los casos en que la gente ha seguido fielmente las instrucciones recibidas. Los pocos que han fracasado han tenido que ser corregidos en la aplicación de esta técnica, porque en el estado de vigilia tenían el hábito de negar la riqueza, en otras palabras, negaban lo que estaban afirmando porque no lo creían, con lo cual anulaban la eficacia de la técnica. En cuanto corregían este defecto, se producían resultados positivos. Cuando les asaltaba la idea, por ejemplo, de que no voy a poder pagar esa factura o no puedo permitirme comprar ese coche nuevo, tenían que afirmar inmediatamente una y otra vez: la riqueza es mía ahora, en este momento. Al cabo de cierto tiempo, la idea de la riqueza se convertía en un hábito para ellos, y no está mal observar aquí que la plegaria es un hábito y que la mente subconsciente es la fuente de todo hábito, pero la riqueza es un hábito muy bueno y la pobreza es un hábito muy malo, y en eso consiste la diferencia entre la riqueza y la pobreza. A continuación le ofrezco algunas ideas que debe tener en cuenta sobre el uso de su mente subconsciente para eliminar todos los obstáculos y permitir que la riqueza fluya a usted fácilmente y sin esfuerzo. Decida ser rico por el camino más fácil, con la ayuda infalible de su mente subconsciente. Tratar de acumular riqueza con el sudor de su frente y el trabajo duro es una manera de convertirse en el hombre más rico del cementerio. Usted no tiene que esforzarse a ser esclavo del trabajo duro. La riqueza es una sencilla convicción subconsciente. Construya en su mentalidad la idea de la riqueza. La desgracia de la mayoría de las personas es no conocer el medio invisible que los apoya. El convencimiento de riqueza produce riqueza. Manténganlo en su mente en todo momento. Sus mentes consciente y subconsciente deben estar de acuerdo. Su subconsciente acepta lo que siente que es verdad. La idea dominante siempre es aceptada por su mente subconsciente. La idea dominante debe ser de riqueza, no de pobreza. No firme cheques sin fondos diciendo no tengo lo suficiente o estoy escaso. Tales afirmaciones aumentan y multiplican sus pérdidas. Evite conflictos entre el consciente y el subconsciente en el estado de sueño. Imagínese el cumplimiento de su deseo antes de dormir. Duerma en paz en la estela de la alegría. Deposite pensamientos de prosperidad.
riqueza y éxito en su mente subconsciente, y ésta le dará estas cosas a interés compuesto. Lo que conscientemente afirma no hay que negarlo mentalmente unos momentos después. Esto neutralizará el bien que ha afirmado. Su verdadera fuente de riqueza consiste en las ideas en su mente. Usted puede tener una idea por valor de millones de dólares. Su subconsciente le dará la idea de lo que busca. La envidia y los celos son obstáculos a la circulación de la riqueza. Regocíjese por el bienestar de los demás. El bloqueo de la riqueza está en su propia mente. Destruya ese bloqueo ahora, en este instante, poniéndose en paz con todos los demás. Y por último, reclame la riqueza, la felicidad, la paz, la verdadera expresión, el amor, y personalmente irradia amor y buena voluntad para todos. Entonces su mente subconsciente le dará interés compuesto o beneficios en todos estos campos.